Ay, qué bonito día. Mira los carros, mira los pájaros. Wow, es que es un día hermoso, pero esto... What the... Fácilmente la peor intro que he hecho en mi vida. Perdón. Pero bueno, no importa, lo que importa es que por fin hemos tenido un poquito de vergüenza y hemos empezado a leer sus comentarios. Y aparte de hablar pura mierda en los comentarios, pues también nos piden personajes interesantes, como por ejemplo el del día de hoy, que casualmente me lo encontré mirando por la ventana. Que por cierto, me sentiría culpable de no mencionarte a ti, Gogeta. La cosa es que estaremos hablando de qué se debe hacer exactamente para tener un físico como el de Gogeta, para ver si tenemos posibilidad. Y siendo un poquito realista, o sea, inútil, a lo mejor un poquito complicado, sí que está. Y como sé que tu nivel de atención está bajando porque estás acostumbrado a ver a TikTok, pues te pondré TikTok. Antes de analizar o descubrir cuánto tendríamos que comer unos simples mortales como nosotros para tener un físico tan sabroso como el de Gogeta, debemos conocer ciertas características importantes como su peso, su edad, su género, su estatura, su nivel de actividad física, etcétera, etcétera, ya que estas son las características principales que determinan cuántas calorías consumiría un cuerpo como el de ese papucho que está ahí. Y bien, empecemos con la estatura de Gogeta, la cual no es tan fácil de determinar, ya que no hay datos oficiales, o al menos yo no los encontré. Así que vamos a tener que sacar esa información de otra fuente. ¿De cuál? De esta. Bueno, como no encontré la información, tuve que preguntarle al ídolo crack ChatGPT y juntando lo que me dijo con mi gran cerebrote, se estima que mediría unos 180 centímetros, ya que Goku mide 1,75 y Gogeta se ve un poco más alto. Y en cuanto al peso, es un poco más complejo de determinar, ya que el nivel de masa muscular va variando según la fase del personaje, pero podemos estimar que en su forma base, dependiendo del nivel de masa muscular que tenga las piernas que no se le ven, podría pesar entre 80 a 85 kilos más o menos, pero si me preguntan a mí, mayormente ronda entre los 80 a 83 kilos, menos cuando está gordo, ahí seguramente pesa más de 100 kilos. En cuanto a la edad, realmente no es consistente, ya que es la fusión de Goku y Vegeta, y Goku tiene unos 44 años, sí, se ve mucho más joven, y Vegeta tiene unos 48, por lo que le podemos poner unos 46 años para Gogeta, ya saben, para que sea el punto medio. Ahora bien, cuando estaba calculando su requerimiento calórico diario y su requerimiento de agua, se me estaba complicando bastante, por alguna razón los cálculos no me daban, además que se me hacía complicado calcular su nivel de actividad física, y casi lo dejo, pero luego recordé todo el cariño que ustedes le dan a este canal y me motivé y al final sí pude hacer los cálculos correctamente, lo cual me dio como resultado un metabolismo basal de 1760 calorías. Para quien no lo sepa, metabolismo basal es la cantidad mínima de calorías que el cuerpo necesita para seguir existiendo, o sea, la cantidad mínima de calorías que el cuerpo necesita para funcionar aunque estés en reposo, ya sea para mover los pulmones cuando respiras, el tracto digestivo, etcétera, etcétera. Y para mantener su peso actual, un requerimiento de unas 3.230 kilocalorías por día, las cuales para una situación como la de Gogeta yo lo distribuiría en un 25% de proteínas, un 55% de carbohidratos complejos y un 20% de grasas, obviamente saludables. Esto representado en gramos serían aproximadamente 202 gramos de proteína, 445 gramos de carbohidratos y unos 72 gramos de grasa aproximadamente, para darnos el total de 3.230 kilocalorías por día. Para tener una idea, un huevo tiene 70 calorías, por lo que habría que comer unos 47 huevos al día para cumplir el requerimiento de Gogeta. Esto claro, para
para mantener su peso y musculatura actual. En caso de que Gogeta quisiese aumentar de masa muscular, debería ingerir unas 3.750 kilocalorías por día, y en caso de que quisiese reducir su nivel de grasa corporal, debería ingerir unas 2.700 kilocalorías por día aproximadamente. Ahora sí me van a escuchar para hablar cosas que tengan un poquito de sentido por lo menos. Y a ver, yo después de hablar con bastantes entrenadores de mi gimnasio, la mayoría realmente, en base a eso y experiencia, creo que puedo darte uno que otro consejo para mejorar tu físico. A ver, pero si mi seguidor es Sebum, pues obviamente, Sebum, mándame un mensaje por favor. Punto número 1 y lo más importante son los oblicuos. Y es que, amigo mío, es el único personaje de los que nos interesan, sin ofender, que los tiene afuera. Uno pensaría viendo el cuerpo de Gogeta que tiene unos oblicuos de puta madre, pero realmente se quedan un poquito detrás. Y esto es realmente más que un fallo de Goku y Vegeta por no entrenar oblicuos, pues entiendo que es más una decisión artística, que la mayoría de personajes, al menos en los que yo puedo pensar, pues no tienen oblicuos. Tenshin Han es el único que se me ocurre que tiene, y tampoco tiene tantos. Y fíjate que nunca me había dado cuenta tampoco hasta anoche que me puse a ver el cuerpo de Gogeta. Pero eso quizás sea tema para un poquito más adelante. Primero empezaremos mejor por los hombros. Que sí, que ya sé que con el hombro soy un pesado, hermano, pero es que es importante que te diga. Lo más común de tener mal es el hombro, y no porque la gente lo haga mal, sino porque no lo hace lo suficiente. Y bueno, sí, también porque lo hace mal, pero bueno, no importa. La cosa es que el hombro se cataloga como un músculo pequeño, y como cualquier músculo pequeño se puede trabajar perfectamente hasta 3 veces por semana, y no importa, no pasa nada. También lo que podrías hacer es trabajar el deltoides anterior y posterior 2 por semana, y el medial 3. Más que nada porque el medial suele ser bastante más complicado de mejorar. Y también porque el anterior ya se trabaja bastante bien con cualquiera de pecho. Lo que me lleva también rápidamente al pecho superior de Gogeta, que Dios mío, qué belleza. Yo, como también sé que es bastante complicado mejorar el pecho alto y lamentablemente mi genética no me ayuda, pues lo que hago es simplemente hacer 2 de pecho alto y 1 de pecho medio. Hablé, hermano, literalmente como skipper, wow. Bonitos y gorditos, chicos. Luego, su siguiente punto fuerte es la cara. Pero como seguramente seas peruano, vamos a esquipearnos este paso. Lo siguiente es un poquito opcional, y es el trapecio. Pero no es como que tú puedas elegirlo realmente, sino tu genética. O sea, simplemente hay gente que tiene buena genética y no tiene nunca que hacer trapecio, pero gente como nosotros que tenemos que hacer trapecio bastante seguido, ya que, como expliqué antes, es un músculo pequeño, por lo que hace falta entrenarlo más seguido. Luego también te diría de abdominales. Es muy común pensar, bueno, es que yo estoy en volumen y no tengo que hacer abdominales. Hazlos, porque en algún momento el señorito que come más que una ballena va a entrar en definición, y créeme que se va a notar que hiciste abdomen. Esta, amigo mío, es una outro un poquito más improvisada, porque otra vez estoy enfermo. Es que, Dios mío, voy a gastarme todo el dinero del partner en antigripales. Pero bueno, que te haya gustado, y no olvides vernos en el siguiente video, que probablemente sea el miércoles. Atentos. ¡Mua!